Hola, podríamos decir que una presentación o exposición se compone de tres elementos. El contenido, que se refiere a los conceptos y las ideas que se van a presentar. El diseño, que está relacionado con los medios, el estilo, los colores, el texto y las figuras. Y la dinámica, que va a estar centrada en la forma de presentación. Para hablar sobre el contenido, empecemos por decir que es lo más importante de tu presentación y es fundamental tener en cuenta los siguientes aspectos. Sin importar el tipo de presentación, el propósito final de esta actividad es comunicar ideas e información de manera que se transmita un mensaje, se comunique una situación, se explique una propuesta o se genere interés sobre un aspecto en particular. Esto de manera clara, didáctica, creativa e interesante. El primer paso entonces es definir el objetivo de la presentación. ¿Qué es lo que vas a presentar? ¿En qué te vas a centrar y con qué finalidad? Solo con esto claro es que puedes establecer la estructura de tu exposición. Así que empieza por definir el propósito, planifica el contenido, estructura las ideas, organiza el material disponible y para entonces presta atención a lo siguiente. En primer lugar, es necesario desarrollar un guión que oriente y dé orden a los temas de la presentación. Podemos entender la presentación como una historia que lleva introducción, nudo y desenlace, o en este caso, una introducción, un contenido y unas conclusiones. A partir de este guión, es importante que cada pantalla que tú vayas a presentar contenga una idea principal y se enfoque solamente en esta idea. No es aconsejable tener varios temas por diapositiva. En cambio, si un tema o una idea son muy extensos, es recomendable que lo dividas en pequeñas secciones. Y si es necesario presentar varios elementos, es importante que les des un orden y una numeración. Esto va a implicar también que hay que ser selectivos con la información. No todo debe ni puede ir en una presentación. Solamente concéntrate en lo importante y en lo que agrega valor. Algunos elementos adicionales pueden ser expresados por ti cuando estás presentando, pero no tienen que estar en cada diapositiva. Dos cosas importantes antes de terminar de hablar del contenido. Uno, una buena preparación del tema debería ser para ti un alivio contra los nervios. Tú lo investigaste, tú lo organizaste y tú estás a cargo, no te olvides de eso. Y sí, es cierto que el contenido lo vas a complementar con elementos estéticos y que va a estar influido por tu propia dinámica. Sin embargo, no es el propósito demostrar que sabes mezclar fuentes y colores o que sabes hablar de lo que expones, cuando eso no tiene ningún valor para el público, entonces lo importante es el contenido. En relación al diseño, las diapositivas, y hoy ya no solamente hablamos de diapositivas en PowerPoint, deben estar pensadas y diseñadas para que quien presenta entienda y quien atiende también entienda. Por eso es importante que tengas presente lo siguiente. Diseña tu presentación para el tiempo disponible. Puede ser que te sientas capaz de presentar 100 diapositivas en 10 minutos, pero esto no es una carrera y el afán, además de ponerte una dosis extra de nervios, te va a impedir centrarte en lo importante. Entonces, aunque la diapositiva es una herramienta que busca presentar la información al público y soportar la presentación que tú estás haciendo, no es recomendable que ésta esté llena de datos, de texto y de imágenes. El estilo y el diseño son importantes. Menos es más cuando se trata de adornos en las presentaciones, pero más importante es saber que esto se va a ver y entender en la pantalla, porque no que tú la veas bien en tu computadora, se va a ver cuando esté en una proyección o en una pantalla en un salón en el que lo estés presentando. Evita, ante todo lo posible, todo elemento distractor. Las animaciones, los dibujitos, las létricas que saltan, todo esto debe estar al mínimo, aunque ten presente que esto va a depender del público y de cada caso en particular. Un punto importante también aquí es la pulcritud. Una presentación llena de errores va a hacer que estos resalten por encima de la idea principal y se va a perder toda la conexión con el público. Y bueno, sobre la dinámica tenemos que decir algunas cosas también. Desde hace mucho tiempo, cuando usábamos acetatos en lugar de diapositivas, nuestros profesores nos aconsejaban no hacer karaoke. Esto es andar leyendo todo lo que está en el texto de las diapositivas y repitiéndolo como si fuéramos unos loros. Entonces, si eso está proyectado, ¿para qué lo vamos a volver a leer?
Una cosa importante es que si tienes que leer cada una de las letras de tus diapositivas, las fichas o cualquier elemento de soporte que tengas, vas a demostrar que no estás bien preparado y vas a aburrir al público. Sobre esto, en el pasado, cuando yo era joven, nos hacían preparar unas fichas para llevar un soporte en caso de que la memoria nos fallara o de que fuera necesario profundizar en algún otro elemento. Hoy veo que estas fichas ahora están siendo reemplazadas por sus teléfonos celulares y esto para todos va a ser un arma de doble filo, porque en lugar de apoyo se va a convertir en un distractor. Nunca salgas a presentar con el teléfono en la mano y menos a leer de tu pantalla lo mismo que estás proyectando en otra pantalla. Una cosa que yo pienso particularmente es que la presentación que está proyectada en sí misma es un reemplazo de estas fichas que nosotros utilizábamos antiguamente. Entonces la presentación es una herramienta que al mismo tiempo sirve para que el público entienda los conceptos complejos abstractos que estás presentando y para que tú tengas información suficiente para recordar cualquier elemento que tengas que recordar o que tengas que profundizar. Así, entonces, dale un vistazo a tus diapositivas y si no te sirven para recordar y llevar el hilo de la presentación, hay algo que está fallando. Claro que para datos muy concretos y complementarios tú puedes tener fichas a mano, pero si es algo importante, debería estar visible en la pantalla. Por último, ten en cuenta que la preparación y la práctica son muy importantes. Realiza tu presentación a un público improvisado o practica frente al espejo. Aprende a controlar el tiempo, los temas y el orden en el que vas a presentar. Esto te va a ayudar a ir despejando los nervios, a comprobar tus puntos fuertes y débiles e incluso te puede ayudar a anticipar las dudas y las preguntas del público. No olvides en todo momento que la práctica hace al maestro. Muchas gracias.